Hola, estamos en Mesa de Redacción y hoy nuestra invitada está de actualidad, pero especialmente porque es la secretaria provincial del PSOE y el PSOE es el que realmente está de actualidad. Buenas noches. Muy buenas noches. Esther Peña, ¿qué tal la semana? Bueno, pues tomándonos las cosas con un poquito de distancia y con muchas ganas de comenzar a trabajar en la legislatura que ahora por fin comienza. Bueno, si dice por fin, es que tenía ganas de que comenzara. Bueno, yo creo que... ¿No era partida de las terceras elecciones? Vamos a ver, lo que queremos es intentar influir y que el programa electoral con el que los socialistas concurrimos a las elecciones lo podamos poner en marcha, ¿no? Ojalá hubiese sido desde el Gobierno, no pude ser, pues vamos a intentar condicionar para colocar nuestro programa ahora como líderes de la oposición. Pero visto desde fuera, da la sensación de que quizá el PSOE hubiera podido condicionar un poco más si hubiera negociado con el PP como negoció Ciudadanos o como ha hecho aquí en el Ayuntamiento, es decir, o me apruebas todas estas leyes o estas propuestas o no te voto en la vida. Es verdad que venimos de una situación compleja, una situación difícil, en la que de ahí dentro del propio partido han surgido diferentes enfoques de cómo afrontar la realidad, ¿no? La situación fue que bueno, los socialistas decidimos por mayoría que lo que íbamos a hacer era intentar un gobierno alternativo que intentamos hasta la saciedad, el único que se podía, que era el transversal con Ciudadanos y con el partido de Podemos, pero que bueno, Podemos desechó la oportunidad real de poder echar a Mariano Rajoy de la Moncloa y a sus políticas. Una vez que hemos llegado a ese momento, los socialistas, es verdad que unas semanas muy difíciles, complicadas y que son difíciles también de entender para la ciudadanía y para nuestros propios votantes, lo que hemos decidido es desbloquear la situación política de este país, nada más, ¿no? Yo creo que llegados a este momento es verdad que no tenemos razones para confiar ni en Rajoy ni en el Partido Popular, pero tampoco hemos encontrado ya en las últimas semanas razones para volver a llevar a los españoles a una nueva cita con las urnas, porque al final nada nos garantiza que el resultado que surgiera de esas terceras iba a desbloquear la situación, ¿no? Quién sabe si no teníamos que llegar a unas cuartas, a unas quintas, a unas sextas, y es verdad que alguien tenía que asumir la responsabilidad. No lo hizo el Partido Popular, que era el que le había correspondido buscar los apoyos que les hubiese encontrado, porque en el hemiciclo hay una mayoría conservadora. No lo quiso hacer y bueno, el Partido Socialista, tras una difícil decisión, desbloqueamos la situación y bueno, comienza una legislatura en la que el Partido Popular tendrá que asumir la situación en la que está, y es una situación de notable minoría. Sí, porque usted dice que hay una mayoría conservadora, pero a veces en algunos sitios no se juega con derechas e izquierdas, sino con nacionalista no nacionalista. Entonces el PP me da la sensación que no, al menos por ahora, no quiere pactar con los nacionalistas. Si hubiera preferido antes pactar con el PSOE. Bueno, depende, ¿no? Una gran coalición, vamos. Yo quiero recordar que para configurar la distribución del poder, que al fin y al cabo es la que dictamina la mesa del Congreso, no tuvo ningún problema en facilitar los grupos parlamentarios al PNV en el Senado, en cederle un puesto al PNV también en la mesa del Senado que no le correspondía para encontrar sus votos en el Congreso. El Partido Popular llega a pactos con los nacionalistas catalanes y con los nacionalistas vascos sin ningún tipo de pudor. No tiene por qué haberlo, ¿no? Nos hemos metido quizá una dinámica en la que estamos mezclando nacionalistas con independentistas, ¿no? Y es diferente. Yo creo que en este país hay que hablar con todos. De hecho, estamos en una situación complicada respecto a todo lo que tiene que ver con la identidad nacional y con la ordenación en el territorio, pues porque no se habla de tú a tú con los representantes legítimos, que en este caso en algunos territorios son nacionalistas, ¿no? ¿Y cree que eso se puede curar ahora con un gobierno en minoría, que tendrá que pactar más? Bueno, yo creo que al Partido Popular le va a costar adaptarse a esta nueva realidad, pero bueno, vamos a intentar nosotros con nuestra fuerza y con nuestro trabajo parlamentario poder llegar a acuerdos, sobre todo con el tema de Cataluña, ¿no? Que es el que ahora mismo más dificultades trae, una situación en la que está totalmente enconada, ¿no? Yo creo que el inmovilismo del Partido Popular durante estos años lo que ha hecho es empeorar la situación. No le va a quedar de otra que hablar, y de hecho en el discurso de investidura fue en lo único que estamos de acuerdo con el Partido Popular, que hay que abrir el diálogo para solucionar el tema catalán. ¿Creo que cambió el discurso de Rajoy durante la investidura a 2 días después, los 10 minutos, que fue menos dialogante?
es que, como te digo, le va a costar mucho. No está en el ADN del Partido Popular en general, pero de Mariano Rajoy en particular, el diálogo, el consenso y el acuerdo. Y yo creo que se va a dar un golpe de realidad cuando comience ya la vida ordinaria parlamentaria y se dé cuenta que si vamos a poder llegar a otros partidos desde la oposición, estoy convencida que acuerdos y espero además que podamos gobernar desde la oposición en cosas que realmente interesan y afectan a la gente, como tiene que ser en los temas laborales, educativos o de las pensiones. En su grupo parlamentario, ¿cuáles son los objetivos prioritarios en esta legislatura? Bueno, yo creo que la crisis económica y social sigue vigente, ¿no? Por desgracia. Y yo creo que los socialistas, ante tantos problemas y tantas dificultades que hay, vamos a tener 3 puntos. Vamos a poner 3 puntos y 3 temas por delante de todos los demás. En primer lugar, acabar con la precariedad laboral, con la pobreza laboral, con varias medidas muy concretas que tienen que ir relacionadas con la subida del salario mínimo interprofesional, con recuperar la protección para los trabajadores, que a día de hoy en esta provincia solamente 4 de cada 10 personas que están en desempleo tienen acceso a alguna prestación, y tenemos que hablar también de acabar con los trabajos temporales, ¿no? Limitarlos, por ejemplo, a 1 año y además incorporar las nuevas sentencias del Tribunal Europeo respecto a la concatenación de contratos temporales. En segundo lugar, tenemos que recuperar la negociación colectiva. Es muy importante que los descuelgues salariales, es importante que la flexibilidad dentro de la empresa esté pactada con los representantes de los trabajadores y, en tercer lugar, tenemos que hablar de las pensiones. Tiene que acabarse ya esa detracción que hace el Partido Popular constantemente del Fondo de Seguridad, del Fondo de la Seguridad Social, y tenemos que garantizar entre todos, recuperando el Pacto de Toledo, la financiación para las pensiones en el futuro, porque a día de hoy, y tal y como el Partido Popular las tiene planteadas, solo dependiendo de los ingresos vía empleo, las pensiones, como dice nuestro secretario de Estado, Burgalés Octavio Granado, no tienen visos de aguantar más de 2 años. Pero para eso hay que crear empleo, para que las pensiones se mantengan, en la medida que generan más ingresos para las arcas de la seguridad social, ¿no? Es evidente, pero con crear empleo no es suficiente, y menos si el empleo que se crea es el que llevamos sufriendo en este país, ¿no? Hoy mismo conocíamos las cifras de paro. Solamente 6 de cada 100 contratos en nuestra provincia son fijos, ¿no? Y ya no vamos a hablar de las cuantías, cada vez menores, cada vez más contratos de 2, 3 y 4 horas, recortando jornadas completas, haciéndolas parciales, haciendo horas extras ilegales. Con ese mercado laboral, con esa oferta laboral, es imposible que se cotice lo suficiente para poder soportar el gasto de las pensiones. Pero es que, aparte de crear empleo de calidad, con ese aumento del salario mínimo y de la mejora de las condiciones pactadas con los representantes de los trabajadores, necesitamos abrir otras vías de financiación, vía impositiva, exactamente igual que se hace en otros países de nuestro entorno que tienen también esta dificultad de una población que en unos años estará además más envejecida y que además se merece, porque muchos trabajadores de este país han estado y siguen estando, ¿no?, cotizando, haciendo un esfuerzo impositivo y merecen en el momento de su jubilación una pensión justa. Cuando dice vía impositiva, ¿a qué se refiere? Porque bueno, hay diferentes opciones que el propio Pacto de Toledo, hasta el año 2011, cuando se reunía regularmente, proponía, ¿no? Por ejemplo, decía de crear un impuesto a las rentas más altas, crear un nuevo impuesto para los productos, y bueno, hay diferentes medidas que lo que hay que hacer es afrontarlas entre todos los agentes sociales en ese Pacto de Toledo que, como digo, desde que el Partido Popular gobierna está perdido en el olvido. Bueno, parece que se va a recuperar, al menos eso ha dicho Rajoy. Bueno, lo que pasa es que del dicho al hecho en estos últimos 4 años hemos escarmentado, y Mariano Rajoy no nos da muchos motivos, como te decía, para creer en nada de lo que haga. Lo que yo sí que sé es que el Partido Socialista va a estar ahí para condicionar y para forzar que se abra ese debate y que antes, más pronto que tarde, lleguemos a una solución que quite incertidumbre, porque al final el tema de las pensiones, la protección social a esa edad es un tema fundamental, y los datos con los que convivimos hoy, pero sobre todo los datos que el Partido Popular mandó a Europa hace unos meses, nos dejan intranquilos, ¿no? Hablan incluso de las pensiones, que las pensiones no van a desaparecer, ¿no? El lenguaje a veces es perverso, pero el Partido Popular lo que pretende es que desciendan casi en un 40%. Bueno, esa es
lo que pretenden, eso no lo dicen, al menos es lo que... Eso es el documento que mandaron a la Unión Europea, por eso nos preocupa. La verdad que es un tema del que hablaremos largo y tendido y, como te digo, forma parte de las prioridades que desde el Partido Socialista vamos a trabajar. Bueno, pues tendré que ponerme al día porque ya me quedan cada vez menos años. Aquí el tiempo pasa a toda velocidad. No hay que ser alarmistas tampoco, pero es verdad que es un tema que hay que tratar con seriedad. Es cierto que hace unos años sí que se habló mucho de tener una pensión alternativa privada a la pensión pública. Bueno, eso yo es que creo que desde las administraciones públicas estamos para hacer política para los que necesitan de la política y yo como representante público lo que tengo que hacer es trabajar para garantizar una pensión pública suficiente. Luego ya cada persona de manera individual que haga lo que considere oportuno con sus finanzas. Como que se había olvidado hasta este año que el fondo de pensiones está reduciéndose. Bueno, el Partido Socialista siempre hemos creído en unas pensiones públicas suficientes y dignas, sobre todo, y llevamos muchos años denunciando pues, bueno, este desfalco, ¿no?, de este Fondo de la Seguridad Social. Bueno, hablamos del Congreso y hablamos también de que usted se ofreció para ser una de las personas del Grupo Socialista que se abstuviera, vamos, en vez de hacerlo así todos a la una, como Fuenteovejuna, sabiendo que se iba a votar no el PSC y algún diputado más, quería buscar los 11 elegidos, pero ¿qué le dijeron en el grupo? Bueno, por poneros en antecedentes, una vez que el Comité Federal del Partido Socialista decidió de manera democrática que la posición del PSOE respecto a la gobernabilidad iba a ser abstenernos para desbloquear la situación política, pues bueno, entendimos que bajo esa premisa, algunos entendimos que era importante cumplirlo en mínimo, ¿no?, que con una abstención de solamente 11 personas, 11 diputados, era suficiente para desbloquear la situación. Ante un debate importante que tuvimos en el grupo parlamentario y para desbloquear también esa situación, pues bueno, yo me presenté como voluntaria, aun defendiendo el no, que es lo que he defendido en todos estos meses, ¿no?, una manera diferente de afrontar las relaciones y la gobernabilidad de este país, pues yo me ofrecí voluntaria, por decirlo de alguna manera, pues para desbloquear la situación, para ser una de esas 11 personas que asumieran la abstención a cambio de que el resto de mis compañeros y mis compañeras pudieran visualizar ese no, que es el no del Partido Socialista, el no de nuestros votantes y el no de nuestros simpatizantes, el no a esas políticas de Mariano Rajoy. Un no que se sigue manteniendo, pero para mí era importante que se hubiese visibilizado en el pleno de investidura. Finalmente no fue una posición que adoptara la dirección del grupo parlamentario y bueno, pues votamos en bloque. ¿A usted qué le parece el secretario regional del partido? Ha estado en Burgos esta semana un par de ocasiones, pero una de ellas en la Pedraja el martes dijo que era partidario también de lo que había dicho Sánchez, acercarse más a Podemos, ¿no?, pactar con Podemos, al menos eso entendí yo, no sé si eso quería decir exactamente. Hombre, a priori es evidente que tenemos más políticas en común si echamos un vistazo al menos a los programas electorales con el partido de Podemos que con el Partido Popular, pero es verdad que ahora empieza la hora de la verdad, ahora se empieza a trabajar en el Congreso y yo soy consciente que el partido de Pablo Iglesias hasta ahora ha utilizado el Congreso, el hemiciclo, como un escenario de espectáculos, de propagandístico. Ahora hay que trabajar. Con lo que ha dicho el líder de Ciudadanos de que ahora, Pablo, te toca trabajar. Ahora vamos a tener que ver dónde está cada uno y yo entiendo que al Partido Podemos le va a costar también porque en estos 9 meses que llevamos de legislatura hemos visto que más allá de escenografías, coreografías y carteles, el trabajo parlamentario es poquito. Las propuestas reales para mejorar la vida de la gente son escasas y en particular las que nos afectan a los de Burgos son verdaderamente decepcionantes, porque sí que quiero recordar que hace escasos 15 días los socialistas presentamos una proposición para impulsar el AVE en su trayecto Burgos-Vitoria y qué sorpresa nos llevamos cuando el Partido Popular y Podemos votaron en contra. Por tanto, ahora nos vamos a dar de bruces con la realidad y los que hacemos un trabajo serio y riguroso desde nuestras provincias y llevamos las iniciativas al Parlamento, estoy convencida que nos vamos a diferenciar mucho de los que ahora van a tener que empezar a demostrar si de lo que dicen y de lo que gritan tras una pancarta tiene algo que ver con la realidad. ¿Usted cree que va a haber pronto Congreso del PSOE? No lo espero, estoy convencida y confiada de que tiene que ser así. Exactamente igual que el Comité Federal dictaminó que la abstención para desbloquear la situación política del país era un mandato
imperativo al grupo parlamentario, también lo era que la gestora convoque de manera inmediata el proceso de primarias y un congreso extraordinario para marcar el posicionamiento de nuestro partido. Yo creo que además, tras la situación complicada, que es verdad y yo no voy a negar, hemos vivido unas semanas tristes para el socialismo y para la socialdemocracia española en el seno de nuestro partido, necesitamos como agua de mayo, como decía aquel, que ese congreso y ese proceso democrático se realice lo antes posible para continuar con más fuerza en todas las instituciones. Cuando dice socialismo y socialdemocracia, ¿es lo mismo? Nosotros somos socialdemócratas, claro que sí. Es que me suena que socialdemocracia está un poco más alejado de Podemos que socialismo. No sé, y es que a mí no me gusta mucho hablar de Podemos, fíjate, porque si ellos ni siquiera saben ni lo que son ni lo que quieren hacer, no seré yo la que me meta en sus problemas. Su exsecretario general ahora está hablando, o sea que... Bien, yo, fíjate, no quiero hablar ni del proyecto del Partido Popular ni del proyecto de Podemos. Yo creo que el Partido Socialista merece tanto la pena su proyecto que mejor que nos centremos ahora en volver a tener una respuesta necesaria para toda esa gente que nos está esperando. Una de las cosas de ese congreso no es solo los nombres, sino también qué es el PSOE, creo, ¿no? Que es también una, no sé si una regeneración que ya cumplieron, o en principio habían cumplido ya en el anterior congreso, sino un decir, bueno, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros votantes, porque ahora se les han ido algunos por la izquierda, no sé si algunos votantes de Ciudadanos también se les han ido hacia Ciudadanos, no lo sé. Por el PSOE ha perdido unos millones de votos, también que el PP, pero en fin, en el PSOE han sido más representativos y no sé si tienen que buscar, o ya saben qué es el PSOE. Vamos a ver, al fin y al cabo, lo que el PSOE no es una máquina electoral, ¿no? Y más allá de los flujos de votos que se puedan dar hacia un lado a otro en el espectro político, tenemos que configurar nuestro programa, ¿no? Y nuestro proyecto, porque al fin y al cabo la crisis de los partidos socialistas en toda Europa es un hecho, ¿no? Es un hecho, nos está costando mucho adaptarnos a una nueva mayoría social, a una nueva sociedad que tras la globalización y tras la crisis social y económica en los últimos años demanda otro tipo de actuaciones, otro tipo de maneras de actuar en política que quizás los socialistas no hemos sido capaces de interiorizar, ¿no? Yo creo que ese es realmente nuestro objetivo, porque al fin y al cabo yo estoy muy orgullosa del programa electoral que hemos llevado en los dos últimos comicios, un programa reformista, un programa de progreso y un programa de izquierdas realista, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos muy claro hasta qué punto podemos devolver a la gente su confianza en las instituciones, pero sí que es verdad que tenemos que incorporar nuevos mecanismos también en los procedimientos internos para que haya más democracia, para que la pluralidad sea más evidente, ¿no? y para que la transparencia sea un modus operandi de manera regular en nuestro funcionamiento. Citaba antes el AVE, ha presentado esta semana también un plan de infraestructuras prioritarias. Se ha presentado en Burgos para Castilla y León, pero también para Burgos. ¿Cuáles son las infraestructuras prioritarias para Burgos del PSOE? En este caso, los socialistas tenemos claro que el plan de infraestructuras sociales prioritarias que se tiene que aprobar en las Cortes de Castilla y León tiene especificidades muy concretas para Burgos, ¿no? Llevamos una cantidad de hasta casi 209 millones de euros de inversión en obras para centros educativos, para sanitarias y para actuaciones de servicios sociales. Hablamos en concreto, por ejemplo, en sanidad con el Hospital Comarcal de Aranda, ¿no? Ese gran abandono del presidente Herrera, que mucho lo nombró el día del discurso de su investidura y nunca más se supo, ¿no? Hablamos también del Centro de Salud Oeste de Miranda de Ebro y del Centro de Salud de García Lorca de Gamonal en Burgos. Respecto a las infraestructuras educativas, hablamos también del Colegio de Villimar, aquí en la capital, y también de la ampliación del Instituto de Salas de los Infantes. Y respecto a infraestructuras sociales, queremos hacer especial hincapié en Briviesca, en ese centro de día tan necesario para la capital de la Bureba. ¿Han pactado o van a pactar con algún partido, no digo con el PP, sino con Ciudadanos o con Podemos, que asuma este plan de infraestructuras sociales? Bueno, es que como al final, con
con estos ambos partidos de nuevo cuño hablan mucho en los medios, pero es que luego en las instituciones les cuesta un poquito más. Esperemos, ¿no? Esperemos, pero ahí la verdad es que hemos encontrado cierta contradicción, ¿no? Como lo que te decía del AVE, ¿no? Una cosa es lo que dicen tras la pancarta o tras el micrófono, pero luego cuando el trabajo tiene que ser efectivo nos llevamos una sorpresa. Pero bueno, vamos a intentar que, ya que ellos no hacen el trabajo, nosotros se lo vamos a llevar hecho y esperemos que con que nos digan que sí sea suficiente. Porque en las Cortes pasa, bueno, no es parecido, porque la mayoría es más holgada en el Parlamento Autonómico, pero no tiene mayoría absoluta, con lo cual si se pusieran de acuerdo toda la oposición, sacarían leyes en ello adelante. estamos, en condicionar y en intentar colocar nuestras propuestas. El Ayuntamiento, su grupo municipal, ha conseguido colocar por ahora, según Daniel de la Rosa, creo que ha llegado a un 85% de propuestas. Lo que tenemos claro desde el Partido Socialista es que nosotros vamos a trabajar desde donde nos pongan los electores. Y los electores, cuando nos han puesto a liderar la oposición, lo que no vamos a hacer nunca son parar las ciudades, parar la comunidad, ni siquiera parar el país, ¿no? Aun a veces con decisiones que son difíciles de explicar, nosotros estamos para desbloquear y para que las cosas funcionen. Y yo creo que lo que sucede en el Ayuntamiento de Burgos es un buen ejemplo, ¿no? Mientras no el Partido Socialista en el Ayuntamiento no sea capaz de conseguir una mayoría para llegar a gobernar en esta ciudad, lo que vamos a hacer es trabajar por llevar a cabo las obras e inversiones que se nos está demandando desde la ciudadanía. El Partido Socialista siempre va a ser un aliado de la ciudadanía, ¿no? Ya no del partido que gobierna, sino de la gente que está demandando. Y hablando de la ciudadanía, las bases, ¿qué escucha? Porque efectivamente nos ha consultado con las bases las últimas decisiones del Comité Federal, pero usted que está en la calle y que está ahí en la sede del partido en la calle Vitoria, ¿qué escucha de las bases o de la gente que se acerca por ahí, qué le pide? Bueno, siempre mucha participación. En Burgos, una vez que comenzó todo este proceso nacional, yo lo primero que hice fue coger el coche y empezar a recorrer las agrupaciones de mi provincia para escuchar realmente, ¿no? Ya que desde la nueva gestora no se ha querido dar la voz ni la participación a la militancia, pues yo creía que lo mínimo que podía hacer era escuchar e intentar yo también dar alguna certeza ante tanta incertidumbre, ¿no? Por tanto, yo lo que dije es que íbamos a luchar y a llevar esa opinión de la militancia, que en este caso era a Mariano Rajoy, lo intentamos llevar hasta las últimas consecuencias. El Partido Socialista de Burgos es consecuente con lo que dice y con lo que hace, y lo hemos luchado hasta el final. No queda de otra, en ese nuevo congreso que tiene que suceder más pronto que tarde, que afrontemos cuál va a ser la participación de la militancia. Y esto no se puede dar ni un paso atrás, ni un paso atrás. De hecho, lo que tenemos que es que explorar nuevas vías de participación y de abrir ese partido, esa casa del pueblo, a que nuestros vecinos puedan entrar, ¿no? Puedan entrar a participar en sus asambleas, pero en nuevos procesos, ¿no? Antes del Congreso habrá unas primarias. ¿Cree que aparte de Pedro Sánchez se presentará alguien más? Bueno, vamos a esperar la convocatoria, pero ahí no me meto. La verdad es que desconozco. No sé si, porque parece que Borrell suena. Bueno, oye, pues sería un estupendo candidato además, también, la verdad. Está en la edad del futuro presidente de los Estados Unidos. El Partido Socialista es verdad que tiene una buena cantera de personas que serían capaces pero Borrell ya no es cantera, ¿eh? Bueno, que serían capaces de desempeñar el papel de secretario o secretaria general con la solvencia que el momento necesita, ¿no? Bueno, igual ustedes votaban a la alternativa a Sánchez, como han hecho la anterior vez, ¿no? ¿Ustedes quién? El PSOE. No lo sé. Lo que sí que espero es que lo que haga se recoja la voz de la militancia de una manera directa. ¿Y también de los simpatizantes? Bueno, veremos para abrir, pero es verdad que no nos queda de otra, es que tiene que ser así, no podemos dar un paso atrás. La participación y en la apertura, en el diálogo permanente con la gente de la calle también y con las personas que creen que el Partido Socialista es el proyecto que mejor representa sus ideas. Bueno, la veo bastante serena, después de esta semana de tranquilidad. Ha sido difícil, no lo voy a negar. Han sido convocados por el Congreso, volver el lunes al trabajo otra vez. Bueno, no se deja de trabajar, al menos esta semana hemos estado recorriendo también algunas zonas de la provincia y reuniéndonos con plataformas para llevar al fin y al cabo las demandas allí, ¿no? Pues muchas gracias por acercarse aquí a la 8, a mesa de redacción, y esperemos que en la nueva configuración del Congreso saquen más cosas para Burgos, entre todos los
parlamentarios, aunque esté la única que reside aquí. Ahí está nuestro compromiso, sí, soy la única. Bueno, nosotros vienen mucho, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias, Esther Peña, y muchas gracias a todos ustedes por seguirnos una semana más en Mesa de Redacción.